¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Estamos en este programa de Noches Teológicas, siguiendo con lo que es el mes de la Biblia. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre el Evangelio de San Juan y el libro del Apocalipsis. ¿Cómo estás, esposa Eli? Bienvenida. Muy bien, gracias, esposo Julio, y sean bienvenidos también todos los que nos siguen en nuestros programas y sobre todo en este canal de Laico a Laico. Bienvenidos. Bueno, pues propiamente para entrar de lleno a lo que es nuestro tema, vamos a hacer una lectura bíblica que justamente es tomada del Evangelio de San Juan, que es el primer libro que vamos a ver. De hecho, se titula Jesús camino hacia el Padre, capítulo 14, versículo del 6 al 7. Y dice así: le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues como pueden ver, es una lectura que nos introduce a este tema, y algo muy interesante que dice una imagen que está al lado, que dice: no trates de acomodar la palabra de Dios a tu vida, sino que acomoda tu vida a la palabra de Dios. Y nos invita a nuestro Señor Jesucristo pues a que lo sigamos, pero que lo sigamos no solamente por ser personas nosotros convenencieros o por compromiso, sino que lo sigamos realmente con fe y con amor, como dice aquí en esta lectura. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y no debemos que estar buscando otros caminos diferentes a lo que Cristo nos ofrece. ¿Cómo ves? Muy interesante la lectura. Así es, Julio, como dice también San Pedro en el Evangelio: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Así es. Bueno, pues como pueden ver, esta lectura nos introduce y también nos comenta que pues debemos de hacer vida y debemos de tener como centro también de nuestra fe, de nuestro apostolado, de nuestras catequesis, ¿verdad?, la palabra de Dios. Por eso es que siempre se le da, especialmente en el mes de septiembre de cada año, ese realce. ¿Para qué? Pues para que recordemos que debemos no solamente tenerla en un lugar especial, sino que también la debemos de meditar. Y lo más importante, ¿verdad?, meditarla, conocerla, pero también hacer la vida. Entonces, bueno, propiamente entramos ya con la primera diapositiva de nuestro tema del Evangelio de San Juan. Ok, dice el Evangelio de San Juan, dice: el más puro y radical de los evangelios, el originalísimo libro de Juan es un evangelio, es proclamar la fe en Jesús para provocar la fe del oyente. Este es el más puro. En el Evangelio de Juan es toda la existencia humana la que decide frente a Jesús, por él o contra él, fe o incredulidad. Jesús, camino que conduce al Padre. La persona de Jesús ocupa el centro del mensaje de Juan, una constante búsqueda contemplativa de Jesús desde el principio hasta el final. ¿Cómo ves, Eli? Un evangelio muy interesante, ¿verdad? Así es, y también vemos que San Juan nos recuerda precisamente que Dios es amor, con el que también empieza, y sobre todo vemos también, como decía la diapositiva, lo más puro y radical, precisamente, y basado en el amor precisamente que del Padre, y con esa misión que le da precisamente al Hijo. Así es, y ahora y obviamente pues como dice, ¿verdad?, con Cristo o sin Cristo, fe o incredulidad. Entonces realmente es un evangelio que nos invita no solamente a que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, sino que realmente nos decidamos a seguirlo, ¿verdad? No podemos ser cristianos mediocres de decir, pues a veces como que sí soy cristiano, a veces como que no soy cristiano, como que tengo algunas posturas anticristianas y lo que sí me conviene lo tomo del cristianismo. No, debemos, como dice aquí también nosotros, ser radical, ahora sí que con Dios o sin Dios. Entonces por eso es que es un evangelio, digamos, que se ve aparte, a diferencia de los los evangelios sinópticos, que ya por ahí los vimos en algún programa, porque es un evangelio especial, es un evangelio pues también teológico, ¿verdad? Es un evangelio que pues fue escrito, ¿verdad?, con ese objetivo de llevarnos, ¿verdad?, de llevarnos por ese camino, verdad y vida, y para que nosotros también hagamos vida las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver en este evangelio, pues también nos subraya mucho lo que es la divinidad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, Eli? Muy, muy interesante. Así es, y recordemos que también San Juan
fue uno de los apóstoles más jóvenes y sobre todo haciendo referencia a una imagen también en la última cena, si no sé si ustedes tendrán ese cuadro en su casa, y vemos cómo él también se recuesta precisamente en el corazón de Jesús y significando, bueno, pues para mí, cómo él está atento al gran amor de Dios y sobre todo que el mismo Cristo le da esa valentía también, sobre todo para estar también en ese momento. Vemos de la pasión que él estuvo también al pie de la cruz, también vemos de la juventud que también está al pie también de la cruz, también como vemos también los grandes misioneros que también estuvieron con Cristo sin abandonarlo, pero sobre todo vemos también la valentía que él también tuvo en dar el mensaje. Sobre todo vamos a ver más adelante un poco de su vida, cómo estuvo en el exilio y sobre todo que allí pues escribió también precisamente el Apocalipsis. Así es, de hecho, si ustedes recuerdan también ese pasaje, pues al pie de la cruz nuestro Señor Jesucristo le entrega al apóstol San Juan a la Santísima Virgen María como madre, pero también nos le entrega a todos nosotros, ¿verdad? En ese momento el apóstol San Juan representa a toda la humanidad y dice, ¿verdad? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué lo hizo? Bueno, recordemos que en ese tiempo San José ya no vivía, ya la Santísima Virgen María era viuda. Nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues lo estaban crucificando y obviamente iba a morir, aunque luego resucitó, pero en la sociedad judía, una mujer viuda, una mujer sola era repudiada, ¿verdad? La consideraban como un signo de maldición. Era una sociedad muy machista, donde a la mujer la tenían pues realmente muy, pues ahora sí que, pues muy... Sufría rechazo o abandono muy rechazada y muy abandonada. Entonces por eso es que nuestro Señor Jesucristo, para proteger a su madre y también para dárnosla como madre a todos nosotros, pues ese pasaje que también está en el Evangelio de San Juan nos lo muestra de una manera muy palpable. Entonces aquí no cabe la burrada que dicen muchas sectas que la Santísima Virgen María tenía más hijos. Bueno, si tenía más hijos, entonces ¿por qué no se quedó con los demás? Es por pura lógica. Entonces, como podemos ver, este Evangelio de San Juan nos revela datos muy muy importantes, pero aquí lo principal es que si tú ya te decidiste o si eres cristiano católico, compórtate y vive tu fe como un auténtico cristiano católico. No andes buscando a Dios o a Cristo donde no lo hay. Si Él ya dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente hay un camino para seguirlo y encontrarlo, no esperemos por ahí conseguir atajitos. Pues déjame irme por el atajito de la nueva era, por el atajito del ocultismo, a ver si encuentro a Cristo. O déjame irme por el atajo de las supersticiones, a ver si encuentro a Cristo. O déjame irme por el atajo de la indiferencia religiosa, a ver si encuentro a Cristo. Entonces, muchas veces tenemos nosotros como seres humanos ese error de que queremos buscar a Cristo, ¿verdad, Eli? Donde no lo hay. Y de que nos decimos bien cristianos católicos, pero nuestra vida y nuestra manera de ser y de actuar dice cosas muy diferentes. Entonces no estamos siendo auténticos. ¿Cómo ves, Eli? Muy interesante. Muy ¿verdad? interesante, Julio, y pues también para recordar el testimonio que nos dejó precisamente este joven llamado Juan, en la vida que tuvo de convivir 3 años precisamente con un gran maestro que fue Jesús, y sobre todo la gran misión que le dejó de transmitir todas esas enseñanzas y sobre todo de una forma más elevada, ya que lo toman todos los grandes teólogos de nuestra historia, siempre hacen referencia a él, pero imagínense también todo el amor que también él tuvo, no menospreciando a los demás apóstoles, porque cada uno también tenía su importancia dentro también de este gran colegio apostólico, sino también debemos recordar precisamente a San Juan. Aparte vemos también su juventud, pero también sobre todo su entrega, que él jamás abandonó su cruz. Y si somos observadores, por ejemplo, si hemos participado, ¿verdad?, del Santo Vía Crucis, pues varias estaciones, ¿verdad?, del Santo Vía Crucis, pues también están fundamentadas en el Evangelio de San Juan. Entonces, como ven, todo esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Continuando con este interesante Evangelio, dice: aspectos literarios del Evangelio de San Juan. El Evangelio posee un estilo único, pleno de vigor y vitalidad. Si nos fijamos en la manera concreta en que está redactado, habría que calificar a su estilo como de oleadas. Habla con la profundidad y la paciencia del mar, pero el Evangelio contribuye también a presentar la novedad absoluta del mensaje que transmite, la gloria de Jesucristo desplegada en nuestra historia, que Juan,
el testigo ha contemplado y que ahora lo narra. Este evangelio consta de 21 capítulos. ¿Cómo ves, Eli? Muy interesante todo esto, ¿verdad? Así es, y sobre todo, fíjate que me llamó la atención en la forma en que habla con la comparación acerca del mar. Ese mensaje que también él nos da, pero sobre todo que a la vez tranquilo, pero con una gran profundidad, y que a veces también para varios se nos hace incomprensible. Sobre todo es en esos temas tan interesantes que él nos mencionaba también, acerca también cómo hablar de Dios Padre, Dios Hijo y también de Dios Espíritu Santo, y sobre todo en esa profundidad que nos lleva sobre todo a adentrarnos más en la Santísima Trinidad y sobre todo en el amor de Dios. Así es, de hecho, bueno, si ustedes tienen su Sagrada Escritura, pueden observar que en el capítulo número 6, bueno, se resalta mucho la divinidad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje, bueno, donde nos menciona que camina sobre el agua, ¿verdad? También nos menciona la Eucaristía. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo, ¿verdad? Jesús, pan de vida, la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo, alimento y bebida de salvación. Entonces tenemos aquí muchas enseñanzas, ¿verdad?, muy ricas y muy nutritivas, ¿verdad?, para nuestra vida espiritual, pero también sobre todo para que nuestra fe en Cristo pues cada vez sea más sólida. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros le podemos pedir a nuestro Señor Jesucristo en oración, pues es que mi fe en Él se fortalezca cada día más, a pesar de todo lo que esté pasando. Que cuando realmente yo haga visitas al Santísimo Sacramento, lo haga con esa concentración, con esa fe, con esa devoción, pero sobre todo que me disponga a tener ese diálogo con Cristo resucitado, y no nada más es de que yo le diga muchas oraciones y le lea libros y pasajes bíblicos, sino que también tenga un momento de silencio para que Él me hable. Vamos a una pausa, no le cambie. Recuerde compartirnos, estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico. Si puede, compártanos, y recuerde que estamos en su programa de Noches Teológicas del Canal de Laico a Laico. Enseguida regresamos, y no le cambie, ¿verdad que esto está más bueno? ¿Verdad que un cafecito con canela? Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Recuerda que estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico. Denos ese like, compártanos, y recuerde que estamos en su programa de Noches Teológicas. Si puede enviarnos estrellitas para continuar con estos interesantes programas y contenido, se lo agradecemos mucho. Bueno, continuando con el Evangelio de San Juan, Eli, pues muy interesante, ¿verdad? También. Así es, y pues sobre todo, ¿qué nos queda? Pues y animarnos también nosotros a leer precisamente el Evangelio de San Juan, ya que en él vamos a encontrar una gran profundidad y sobre todo en el conocimiento de Dios que él nos está transmitiendo, sobre todo
hablando ya, pues hablamos del amor, pero sobre todo vamos a hablar también acerca de, pues todo ese tema de teología que también él nos invita, sobre todo también de una forma tan sencilla, y cómo él estuvo también redactando precisamente pues los evangelios, y vemos también precisamente que no nos da tanto detalles como fue inclusive los otros apóstoles, sí, los evangelios sino, sinópticos. como vimos en los evangelios sinópticos, sino también lo vemos también en una gran profundidad, y sobre todo que como veíamos en la comparación del mar, todo su palabra que es tranquila, pero sobre todo vienen unas olas tan altas que también sacuden la vida también de todo cristiano, y pues nos hace ver también hacia Dios, de decir, no, aquí estoy yo. Pero sobre todo en ese pasaje que pues leyó Julio acerca de precisamente de San Pedro, cómo Cristo caminaba por las aguas, y San Pedro también quiso imitarlo, y vemos precisamente que en ese momento él se hunde, pero que vemos que Cristo va a su encuentro y lo salva, y le dice, hombre de poca fe. Y vemos precisamente que también cuando un cristiano también se va hundiendo, viene Cristo a nuestro encuentro y nos rescata, y nos dice, pues hombres de poca fe, porque la perdieron. Y así pasa también en nuestra vida. Nosotros también nos vamos hundiendo más, pero viene también Cristo, nos toma de la mano y también nos sube a la superficie, nos rescata también de ese mar también que es tan agitado como tiene la vida, con sus olas tan altas, con sus altibajos, que a veces también pensamos que un día nos va a ahogar, pero no, siempre Cristo está ahí para salvarnos y decirle, ánimo, yo estoy aquí, no te desesperes. También, de hecho, por ejemplo, el capítulo número 7 del Evangelio de San Juan, pues nos muestra características también de nuestro Señor Jesucristo. Es la verdadera libertad, es la fuente de vida. Y hablando propiamente ya del capítulo 8, bueno, pues está el pasaje de nuestro Señor Jesucristo y la mujer adúltera. También menciona a Jesús, luz del mundo. O sea, como puede ver y como dice él es la verdad que libera, ¿verdad? Y como pueden ver, pues bueno, también nos muestra, por ejemplo, el capítulo 9, pues algunos de sus milagros, ¿verdad? El sana a un ciego de nacimiento, o sea, nos resalta mucho lo que es su divinidad, ¿verdad? Pero también no solamente nos quedemos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino también, pues en la parte humana, también nuestro Señor Jesucristo sufrió, porque muchas veces pensamos, no, pues es que como Él es Dios y hombre verdadero, para Él todo fue muy fácil. No, Él en su pasión, muerte y resurrección, pues bueno, también lo vivió. También vivió el sufrimiento, también sintió el abandono, el rechazo de su mismo pueblo, ¿verdad? La cobardía de sus apóstoles. Entonces, si todo eso lo vemos o lo trasladamos a la actualidad, pues cuántas veces también muchos de nosotros no seguimos negando a Cristo, lo negamos con los demás. Es que yo no les voy a decir en el trabajo que pues soy cristiano católico y voy a misa porque si no me van a criticar. No les digo en mi familia que voy a ir a hacer apostolado en la iglesia porque van a decir que ya me siento bien bueno. Entonces muchas veces también nosotros como cristianos católicos nos falta que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos llene de valentía, porque muchas veces también tenemos actitudes muy cobardes, o también muchas veces yo puedo tener una actitud convenenciera de solamente querer buscar a Cristo pues cuando me conviene, cuando ya siento que me estoy ahogando y que esa ola me llegó muy grande y todo eso y no siento que ni con salvavidas salgo, pues entonces sí voy a recurrir a Cristo. Lo cual, como ven, pues nuestro Señor Jesucristo debemos de seguirlo y de recurrir a Él en todo momento, porque dice el capítulo 10, ¿verdad? Jesucristo es el buen pastor, es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que las cuida, y que deja las 99 que están bien por buscar a esa oveja perdida que se salió del redil. Entonces, ¿cuántas veces también nosotros hacemos eso, verdad? Abandonamos el buen camino y muchas veces ocupamos, ¿verdad? Que el buen pastor pues nos jale con el callado, ¿verdad? Para decir, ¿sabes qué? La estás regando, te estás equivocando, por eso te pasó esto. Y entonces sí nos caiga el 20 de decir, ah, caray, sí es cierto, debo de volver al buen camino y ser un auténtico cristiano católico, como nos enseña el Evangelio de San Juan. ¿Cómo ves, Eli? Mucha enseñanza, ¿verdad? Así sí, bueno, recordando también la figura que mencionaste acerca de Cristo, buen pastor, también mencionamos también las ovejas, y en ese canto también tan hermoso que nos decían, yo soy una de esas ovejas que también ando perdida también por la vida. Y vemos también pues con la gran paciencia, el amor que también Cristo también va conduciendo también a todas sus ovejas,
y que vemos que él las defiende del lobo, en este caso pues el lobo que viene siendo pues el mal, también y defiende precisamente con su vida, hablando precisamente de toda la pasión que él iba también a sufrir, y como me decías pues hablando acerca también del sufrimiento que tuvo Cristo, pues no solamente pues lo tuvo precisamente su pasión, sino también al inicio también digamos de su ministerio, también que él sufrió también precisamente las tentaciones, también cuando él sintió también hambre, también sintió sed, también por los grandes ayunos que él tenía. Cuando fue la oración en el huerto de Getsemaní, como vemos que también él oraba, pero al estar orando también vemos que él también sudaba sangre, entonces vemos también toda la gran tensión que también él sufrió, también cuando sintió compasión por la gente que lo seguía y que no tenían esta vez para comer, cuando fue la multiplicación también de los panes. Vemos que él se compadece también de la gente de ellos que lo seguían, dice, no, ¿cómo los voy a despedir de su casa si ellos se van a desmayar en el camino? Que hizo, pues les dio también de comer. Entonces vemos que también digamos la divina providencia que también actuaba por medio de él, y sobre todo pues que lo hacía ver también no solamente como un milagro, sino también como un gran milagro espiritual que se iba a prefigurar precisamente pues en la Eucaristía, en la comunión. Así es, bueno, como podemos ver, pues es un evangelio muy importante. Por ejemplo, en el capítulo número 11 del Evangelio de San Juan, pues también se menciona la resurrección de Lázaro, amigo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ven, todos estos milagros no solamente anuncian, ¿verdad?, la llegada del reino de Dios, sino también anuncian que para Dios no hay imposibles, y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y que la manera de actuar de Cristo no es la misma que como actúa el hombre o como hace el hombre. Por eso nosotros como cristianos debemos de buscar esa imitación de Cristo. Yo recuerdo mucho que es algo que ahorita en 9º grado en Cristología, en Escuela de Pastoral nos enseñan mucho las lecciones, no solamente a que conozcas a nuestro Señor Jesucristo del contexto de una manera histórica, divina, humana, no, sino que ese conocimiento a qué te debe de llevar a ti o a mí a un mayor compromiso cristiano y a darlo a conocer a los demás. No debe de quedarse nada más aquí y decir, oye, pues qué chido, ya no, sino que lo debes de hacer vida y de darlo a conocer a los demás, porque vamos a ser sinceros, ¿cuántas personas no se pierden porque nadie los evangeliza? De hecho, se menciona en la revista Inquietud Nueva que una de las obras más grandes de caridad que el hombre puede hacer es hablarle de Cristo a los demás y evangelizarlos, pero hablarlos no solamente con palabras, sino también con testimonio, porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Por eso es que yo recuerdo mucho en la primera lección de Cristología, ¿verdad? Pues luego que me tocó leer el primer párrafo y la primera pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, es una pregunta tan profunda que no solamente lo debemos de ver de una manera personal, o sea, para mí, ¿quién es Cristo? Sino que es una pregunta que nos sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. Para todos ustedes, ¿quién soy yo? Entonces podemos decir, bueno, pues eres una persona que vivió hace tanto tiempo, eres una persona que hizo milagros y hasta ahí. O sea, no tienes nada que ver conmigo. Cuando no, debemos de dar una respuesta firme, convincente, como la hizo en su momento dado el apóstol San Pedro. ¿Qué decían unos? Pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ok, eso dicen los demás, pero tú personalmente, ¿qué respuesta le darías a nuestro Señor Jesucristo si en ese momento se te apareciera y te preguntara, Julio, ¿quién dices tú que soy yo? Ah, caray, ¿qué le diríamos? Pues como que todavía te desconozco, como que no te conozco tan bien. Entonces, pues no podemos amar a quien no conocemos. No podemos amar y servir a nuestro Señor Jesucristo si no conocemos los evangelios. Dice una palabra que desconocer los evangelios es desconocer a Cristo. Entonces, si no los conocemos, si no los meditamos, ¿verdad? Si no los hacemos vida, pues entonces ¿cómo queremos servirle? ¿Verdad? Y yo me quedo mucho con esto que dice el capítulo 21, bueno, igual no lo voy a leer, pero ustedes pueden leer en el Evangelio de San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 25, cuál es la misión de Simón Pedro y qué fue lo que él contestó a esta pregunta. Bueno, vamos a una pausa, no le cambie, recuerde que estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laica Laico. Ese poderoso like, si puede, compártanos, ¿verdad? Estrellitas, ¿verdad? Y no le cambie, que esto está más bueno, ¿verdad? Que unas galletas Marías con un vaso de leche fría. Enseguida regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso. Ya propiamente vamos a cerrar este pequeño bloque del Evangelio de San Juan para continuar con el libro del Apocalipsis, pero bueno, pues muy importante, ¿verdad, Eli? Este Evangelio de San Juan, ¿qué te quedas tú con de todo esto? ¿Qué nos podés compartir, por favor? Pues a mí me queda pues seguir leyéndolo, meditándolo y sobre todo pues ahí ver el gran mensaje que Dios me da, pues no, que Él nunca nos abandona y sobre todo seguir teniendo esa fe de que Él nunca va a seguir con su amor y nunca nos va a dejar solo. Recordemos que, pues como dice San Juan, Dios es amor y sobre todo ese amor también hay que llevarlo también a los demás, debemos también ser espejo de ese reflejo que también Dios nos da para darlo a los demás. Sí, como pueden ver, pues bueno, es un evangelio que pues se cocina, por así decirlo, aparte, pero que a la vez es también muy muy importante, así como son los evangelios sinópticos, pero este es un evangelio, bueno, un poquito más profundo y más teológico, pero pues obviamente todos son palabra de Dios, son muy importantes y estos 4 evangelios que bueno, ya se reflexionaron los primeros 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? En otro programa, y este evangelio de San Juan nos deben de llevar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a una imitación, a amarlo y a servirlo a Él y al prójimo, ¿verdad? Bueno, pues propiamente continuamos con lo que es el último libro de la Sagrada Escritura, que es el Apocalipsis del apóstol San Juan. El Apocalipsis es un libro que refleja con fidelidad los avatares del tiempo, particularmente la acometida del Imperio Romano contra la Iglesia naciente, en variadas formas de persecución o de relegación. Es también un libro de testimonio cristiano, de los mártires, de los que no han adorado a la fiera ni a su imagen, de los que han sido excluidos, perseguidos y matados. Es también una denuncia contra la idolatría del imperio, que pretendía erigirse como Dios y exige la adoración de sus adeptos, y consta de 22 capítulos. Pues aquí vemos precisamente la gran importancia también de este libro, y sobre todo vemos cómo se vivían las primeras comunidades cristianas y sobre todo la persecución que ellos tenían. Recordemos que precisamente hay varias películas sobre que hablan sobre los primeros mártires cristianos, perdón. Una película que nos gusta mucho a mi esposa y a mí, la de Cuba, de Domini, y que habla precisamente pues de esta gran persecución que tuvieron y donde murieron tantos cristianos, como decían, pues acechados por las fieras, perdón, precisamente en el Coliseo Romano, donde eran espectáculo precisamente para el emperador. Ese emperador pues que no tenía corazón, pero sirvió también de instrumento para que muchos mártires también fueran santificados, que estén ahí también y que quedaran también como testimonio, sobre todo de esa naciente iglesia que iba también a perdurar también a toda la eternidad, siendo que también el objetivo del emperador era destruir la iglesia, que hizo todo lo contrario, la vivificó y sobre todo le dio esas bases sólidas que también conocemos también hasta hoy, porque también, como decían, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así es, de hecho, bueno, recordemos que las persecuciones cristianas empezaron con el emperador Nerón, ¿verdad? Hubo varias persecuciones y pues bueno, fueron muy sangrientas, como dice mi esposa. Ustedes pueden ver películas antiguitas como Quo Vadis, como El Manto Sagrado, como Demetrio y los Gladiadores, como Ben-Hur, algunas de esas películas que nos dan un poquito la idea, pero aquí no hay que ver el libro del Apocalipsis como un libro trágico, porque inclusive conozco algunas personas que les da hasta miedo acercarse a ese libro. No, pues es que es un libro que está muy canijo porque nos habla del castigo y del juicio. O sea, nos hacemos muchas ideas equivocadas, pero por eso siempre nuestra iglesia, al menos aquí en nuestra diócesis, en distintas parroquias, ¿verdad? Han hecho cursos justamente del libro del Apocalipsis. ¿Para qué? Para que lo veamos no solamente como un libro inspirado por Dios, sino también como un libro que nos da esperanza, como un libro que nos muestra que para Dios no hay imposibles y que con Dios todo lo podemos, a pesar de que muchos se declaren enemigos de Dios, y no solamente en la antigüedad, como menciona aquí, como lo fue el Imperio Romano, ¿verdad? Que recordemos que bueno, pues ha sido el imperio más grande de todos los tiempos, pero que también cayó tarde o temprano. Entonces el libro del Apocalipsis nos trae muchos mensajes, nos trae mensajes de esperanza, ¿verdad? Nos trae mensajes de fe, pero también nos debe de traer un compromiso cristiano de decir, bueno,
Si ha habido tantos mártires que dieron la vida por Cristo, por la iglesia y por el prójimo, pues yo también debo de poner mi granito de arena. A lo mejor no me va a tocar, ¿verdad?, que me echen a las fieras, ni que me crucifiquen, ni nada de eso, no. Pero con tan solo el hecho de que ahorita ideológicamente te estén persiguiendo, es que eres muy antiguo. ¿Por qué? Pues porque no apoyas la ideología de género. Eres muy antiguo, ¿por qué? Pues porque no estás a favor de la unión libre. O sea, ese tipo de persecuciones, y el que tú te mantengas firme y sólido en tu fe, pues también te están convirtiendo ya en un mártir. Entonces, todo eso que a ti y a mí nos pase, pues hay que ofrecerlo. Y este libro del Apocalipsis nos debe de dar esa esperanza. También nos da esa esperanza, ¿verdad? O reafirma que nuestro Señor Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que Él nunca pasa de moda, y que para Él, pues no pasa el tiempo. O sea, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no podemos decir, pues esto fue escrito hace más de 2000 años, pues es del año del caldo y ya se dejó de usar. No, es palabra de Dios, y como dijo una vez un autor, un escritor, la palabra de Dios es el único libro donde el autor siempre está presente. O sea, eso debemos nosotros de tenerlo seguro. Cuando tú abres tu Sagrada Escritura, meditas algún salmo, algún pasaje del Evangelio, cualquier otro libro, debes de tener la plena seguridad de que en ese momento Dios te está hablando y Dios está contigo. Pero también Dios te está esperando una respuesta, porque no nada más decir, ay, oye, mira qué bonito y la cerré ya. No, sino que, ok, este mensaje que Dios me está dando a mí, ¿a qué me debe de comprometer? ¿Verdad? ¿O para qué me debe de servir? Entonces, como ves, el libro del Apocalipsis significa revelación. Dios nos está revelando no solamente, ¿verdad?, lo que va a pasar o lo que pasó, sino lo que quiere o espera Él de cada uno de nosotros, ¿verdad, Eli? Muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Así es, sobre todo como muchas personas piensan que el Apocalipsis es un libro de miedo o de terror, o de decir, no, va a pasar cosas muy fuertes, va a haber grandes terremotos, desastres naturales, etc., y lo ven así. No, recordemos que también el Apocalipsis es un libro también de esperanza también, no solamente como habla en la segunda venida de Cristo, sino también sobre todo en una nueva vida que también la tendremos, como decía, pues en el cielo junto a Dios, y sobre todo debemos estar preparados para también lo que se viene pues en el Apocalipsis, y pues quién sabe cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, pues nadie sabe, lo vemos en el credo, pero precisamente como decían, ni el Hijo mismo también sabe cuándo va a ser su segunda venida, pero sobre todo hay que ver el Apocalipsis con esperanza y no verlo como algo trágico, sino hay que llevarnos también precisamente a la preparación, sobre todo de nuestro juicio particular, nuestro juicio personal, que sobre todo también debemos estar encaminados precisamente a estar en ese cambio de vida, pero una vida que también que nos llene, una vida también pues de amor, y sobre todo que no dejemos que la demás gente nos haga cambiar. Si nosotros vamos en el camino que Cristo nos marcó, pues hay que seguirlo y no de irnos desviando precisamente por otros. De hecho, es un libro que, como dice Eli, pues también nos invita a una conversión, pero no una conversión por miedo, de decir, no, pues es que me voy a portar bien porque si no Dios me va a castigar, si no me va a pasar esto, si no va a temblar, si no pues se va a caer la choza que con tanto esfuerzo construí. No, sino que la conversión debe de ser por amor y por convencimiento, no por miedo, ¿verdad? Por eso Dios siempre respeta nuestra libertad. Él respeta el libre albedrío, y al final de cuentas yo decido si lo sigo o no lo sigo. O sea, Dios no me va a obligar, pero pues sabemos que una vida con Dios es de una manera y una vida sin Dios es de otra manera. Entonces, tarde o temprano todo trae consecuencias. Por eso es que este libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de fortaleza, pero es un libro que también nos debe de comprometer en donde quiera que estemos a dar testimonio cristiano, así como lo han hecho tantos mártires, ¿verdad? Nos tocó vivir esta época difícil y todo eso, esta época donde la mayoría de la gente se endiosa en el celular o en las redes sociales. Bueno, pues hay que hacer ese apostolado de evangelizar con las redes sociales. Nos toca un tiempo donde las familias están muy desunidas, donde a cualquier unión le llaman matrimonio. Pues bueno, tú como matrimonio ya de tiempo o como futuro matrimonio, estás comprometido y obligado a dar un testimonio cristiano, de que la familia debe de estar unida, ¿verdad? No solamente para vivir mejor, sino para tener una sociedad firme y fuerte,
donde se adore, alabe y bendiga el nombre de Dios. A todo esto nos lleva el Apocalipsis. Como pueden ver, el Apocalipsis tiene muchas enseñanzas, ¿verdad? Se menciona los primeros capítulos, bueno, pues cartas que son dirigidas a las iglesias, ¿verdad?, de esos tiempos, y también debemos de tener mucho cuidado porque pues también el Apocalipsis tiene muchos símbolos. Entonces, por ahí hay algunas sectas donde dicen, es que dice el libro del Apocalipsis que solamente 144,000 van a estar en el cielo y los demás que se salven van a estar en un paraíso terrenal. O sea, esa es una mala interpretación, por ejemplo, porque 144,000 no se refiere a una cantidad, sino que es una multitud que no se puede contar. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque sí trae muchos símbolos y es un libro en el que se debe de meditar con calma, haciendo una oración al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos ilumine, así como lo hacemos cuando vamos a leer los distintos libros de la Sagrada Escritura, pero también pues hay que leer las explicaciones, y por eso también pues bueno, hay libros, ¿verdad?, que por ahí nos sirven, justamente pues aunque son sencillos, hay algunos más elaborados, ¿verdad?, o para personas más estudiosas en la materia, pero este es un libro que a mí me gustó mucho, yo ya lo leí, es el Apocalipsis, ¿verdad?, de un sacerdote, ya falleció, misionero del Espíritu Santo de Dolores Hidalgo, el padre Salvador Carrillo Alday, que nos explica cosas muy importantes sobre pues la simbología del Apocalipsis, ¿verdad? Está este otro también sencillo, pero que también trae cosas muy importantes de Ediciones Dabar. Entonces, como ven, pues bueno, también hay libros auxiliares justamente para entender la Sagrada Escritura y en específico algunos de los libros, pero que también a mí y a nosotros nos deben de servir para decir, ¿sabes qué? Quiero leer este libro porque quiero hacerlo vida. Bueno, vamos a una pausa, no le cambie, recuerde que estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico, denos ese poderoso like y compártanos, si pueden, envíenos estrellitas, ¿verdad? Y no le cambie, ¿verdad, Eli? Que esto está más bueno que una malteada. Enseguida regresamos. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso en su canal de Laico a Laico en este programa de Noches Teológicas. Estamos reflexionando un poquito sobre el Apocalipsis del apóstol San Juan. ¿Cómo ves, Eli? Muy interesante el libro, ¿verdad? Así es, muy interesante sobre todo, y lo que mencionabas, que nosotros debemos de tener cuidado también con los símbolos y sobre todo con los hermanos separados, que ellos también buscan también confundirnos, y pues precisamente no debemos dejar que nada de eso pues nos impide también nosotros acercarnos al libro del Apocalipsis. Así es. Bueno, pues vamos a ver por aquí nuestra segunda diapositiva de este libro, que está muy importante. Nos dice, los destinatarios inmediatos son las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, a las que el autor se siente particularmente ligado, y a las que escribe para compartir sus penas y por el encargo profético recibido. Fue escrito este libro en la isla de Patmos, en el destierro del apóstol San Juan, último de los apóstoles en morir. Había sido escrito en la segunda parte de la década de los 90 después de Cristo.
Bueno, como ven, aquí menciona un dato muy importante. La isla de Patmos, si ustedes la pueden ver en su pantalla, bueno, en un pequeño mapa, pues está ahí cerca de Turquía, ¿verdad? Ahí entre Turquía y Grecia. Es una isla la cual, pues bueno, fue desterrado el apóstol San Juan, ¿verdad? Por un emperador loco que también se creía Dios, ¿verdad? El nombre del emperador era Domiciano, ¿verdad? Domiciano de Eclesiano. Bueno, cualquiera de esos dos, no, pero ustedes lo pueden, Domiciano, ¿verdad? Domiciano, que quería que lo adoraran como Dios y todo eso. Y bueno, yo les recomiendo que si ustedes quieren pueden ver la película del Apocalipsis del apóstol San Juan, ¿verdad? Él es una película muy interesante que también nos ilustra muchas cosas y que también aprende uno a no ver este libro como un libro de tragedia, un libro de castigo, un libro donde, ay, verdad, qué miedo que va a venir nuestro Señor Jesucristo a juzgarnos a todos, no, sino que es un libro que debe de seguir alimentando el amor que debemos de tenerle a Dios y al prójimo, y que nos recuerda que cada día, cada uno de nosotros debe de tener una conversión. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no sabemos el día en el que Dios nos va a llamar a dar cuentas. Entonces hay que entregarle buenas cuentas, porque como dijo Eli, pues bueno, vamos a tener un juicio particular y después vendrá un juicio universal. ¿Cuándo va a ser? Pues no sabemos. Por ahí hay muchos iluminados que a través de la historia han dicho, ¿verdad?, que el año 1000, que el año 2000 y que no sé qué, y que cuando pase esto, y que cuando una mula tenga crías. O sea, se ponen a inventar un montón de cosas, pero realmente nadie sabe el día ni la hora. De hecho, lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio. Ni los ángeles, ni los santos, nadie, solamente el Padre sabe el día y la hora en el que esto va a ser. Ni nuestra Madre Santísima, ¿verdad?, lo sabe. O sea, solamente nuestra Madre nos pide también que nos convirtamos, ¿verdad?, que realmente hagamos el bien, pero no nos dice, ¿sabes qué? Mira, en 100 años ya va a ser. No sabemos cuándo, puede ser hoy, mañana, en 100, 1000 años, no sabemos, quizás no nos toque, ¿verdad? Pero a final de cuentas lo que sí es seguro es que en algún momento dado de nuestra vida, pues vamos a tener que darle cuentas a Dios. Entonces debemos realmente la vida vivirla como Dios nos la presenta, ¿verdad?, como Dios nos manda, y no arrepentirnos de hacer el bien y de hacer la caridad. Por eso algo que menciona aquí el libro del Padre Salvador Carrillo Alday, dice: al final de los tiempos, el término de nuestra misión, solo quedará la vida, y la vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. O sea, como pueden ver, todo esto tiene aplicaciones muy importantes para nuestra vida cristiana, y lo dijo muy acertadamente Eli. No hay que ver el libro del Apocalipsis como un libro de tragedia, o un libro de miedo, o como que pues hace cuenta que voy a leer una novela de terror y voy a estar todo asustado. No, es un libro de esperanza, es un libro de triunfo, pero también es un libro que nos enseña que a pesar de que estemos viviendo situación de pandemia, situación difícil, situación de personas que están en contra de la vida, personas que son asesinos de la misma humanidad y que están en contra de la familia, a final de cuentas Dios va a triunfar y a cada quien le va a dar lo que se merece, ¿verdad, Eli? Así es, Julio. Y también pues vemos que este libro no nos debe de llevar a tenerle miedo, sino sobre todo hay que verlo con los ojos de la fe, porque sin la fe pues vamos a estar ciegos. Vamos a encontrar en este libro también, como les decía, claves, sino sobre todo vemos el sentir cómo se sentía precisamente el apóstol San Juan cuando escribe ese libro, la gran preocupación que tenía por las nacientes iglesias. Recordemos que también los apóstoles fueron ellos también a fundar iglesias, que ellos fueron principalmente los primeros obispos, o sea que digamos en cada iglesia se refería más bien a una diócesis particular. Y ahí el apóstol les hacía el encargo, pues tengo preocupación por nuevas iglesias que salen, le llegaban las noticias de que los emperadores seguían con su matanza precisamente de tantos cristianos, y él decía, pues también cómo lo hago para parar, pero también sirve precisamente para que ellos se fingen las nuevas las bases sólidas que va a tener también la iglesia, tantos obispos, también sobre todo los apóstoles que también sufrieron martirizados, sobre todo esas grandes torturas. Y él decía, pues a veces tengo miedo, pero sobre todo Dios le decía, no tengas miedo, y le ordenaba escribir, tú escribe esto, pero que sea mensaje no solamente de, digamos, que ellos estén prevenidos, sino sobre todo que las palabras que yo les ordeno, de que mis palabras no iban a pasar, sobre todo cuando nos habla en un fin de los tiempos, que nos habla de decir, se termina todo, pero lo viejo sigue también a lo nuevo.
lo nuevo que es lo mejor también que va a ser para nosotros, porque es cuando decimos ay, pues ya se me terminó, digamos, alguna ropa que me gustaba mucho, era mi favorita, pero ¿qué pasa si tú la dejas ir? Dice, viene algo nuevo, dices tú, no, pues me puedo comprar ropa nueva, pero me va a quedar mejor y me va a gustar más. Puede ser como una comparación, pero vemos así que lo nuevo que dice Dios, como nos decía en el Evangelio, que Él hacía las cosas nuevas y los cielos nuevos. Así va a ser todo nuevo para nosotros después de ese apocalipsis. Así es, y desde ahorita pues nuestro Señor Jesucristo nos pide que vivamos cada día una vida nueva, ¿verdad? Que dejemos a un lado al hombre viejo, ¿verdad? Al hombre apático, al hombre mañoso, y realmente pues demos paso a ese cristiano renovado, ¿verdad? Ustedes pues ya si lo han leído en el Santo Evangelio, han visto alguna película, díganme ustedes, nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó, ¿fue el mismo de antes? Pues era un cuerpo glorioso, ¿no? Y resucitado, un hombre nuevo. Entonces igual nosotros también debemos de ser hombres nuevos. También eso es algo a lo que día a día nos pide Dios, ¿verdad? Que seamos hombres nuevos y que en verdad, de veras, hagamos el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Pues hemos escuchado que pues protestamos de todo, ¿verdad? Que la inseguridad, que el empleo y que el no sé qué. Bueno, ok, de todo nos quejamos y protestamos, pero ¿qué estamos haciendo para que las cosas sean diferentes? Pues muchas veces nada. Nada más a veces pienso que solamente quejándome o estando cruzado de brazos y pues ya las cosas se van a solucionar milagrosamente. Que la solucione el gobierno, que la solucione la iglesia, que la solucionen las asociaciones civiles, y no, yo no hago nada, no, sino que también el construir, el hacer el bien y el ser una sociedad nueva, pues es un trabajo que requiere de todos, no nada más de algunos cuantos. Y aquí hay algo importante que encontré, ¿verdad? En este libro del Apocalipsis de Ediciones Dabar, dice, es el Apocalipsis un libro profético, y menciona, el Apocalipsis se refiere a sí mismo como una profecía. Juan sugiere que es un profeta, pues el ángel que transmite la revelación a Juan se refiere a sus hermanos los profetas. Entonces, como pueden ver, pues este es un libro que pertenece al género profético y que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros lo meditemos, lo tengamos en cuenta en nuestras vidas, porque si no, pues imagínense nada más, ¿verdad? Muchas veces podemos a veces como que estar hasta cierto punto esculcando nada más la palabra de Dios para decir, no, pues es que yo nada más quiero quiero leer estos pasajes bonitos o esto que me hace, pero no, yo no quiero nada que tenga que ver con convertirme, con comprometerme, no, pues yo nada más quiero, o me encantan mucho los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero también nuestro Señor Jesucristo nos pide una conversión, nos pide que vayamos a predicar y nos dice que seamos misioneros. Entonces hay que aceptar a la palabra de Dios con todo lo que ésta implica, no nada más con algunas cosas. O yo les pregunto, por ejemplo, a quien ya está casado, ¿verdad? ¿Ustedes nada más quieren lo bonito del matrimonio, o cuando se comprometieron ante Dios y su esposa y esposo en el altar, ahora sí que como dijo uno, se comprometieron ante Dios a aceptar todo lo que viniera, o nada más es aceptar lo bonito? O nada más decir, no, pues nada más te voy a amar mientras estemos de luna de miel, después pues ya cada quien por su lado, no, sino que es aceptar las cosas como son, pero también trabajar para que cada uno de nosotros, en la medida de sus posibilidades y con amor a Dios, pues las cosas se vayan mejorando, ¿verdad, Eli? Muy importante y muchas enseñanzas que nos trae este libro del Apocalipsis. Uh-huh. Igual también para que la gente que nos está viendo se anime a leer también el Apocalipsis, pero que lo haga de sin miedo, y sobre todo que se acerque también a un sacerdote, porque también, como decía Julio, también se nos olvida leer el pie de página que viene también en estas lecturas, y no lo vamos a entender, o nos va a decir, ay, no, es que habla pues de cosas malas, no, también hay que acercarnos también con nuestro sacerdote y decirle, oiga, pues no le entendí, ¿qué quiere decir eso? Porque si nosotros le preguntamos a un hermano separado, pues te va a transgiversar también la verdad, y no te la va a decir completa, o la va a decir a medias, o le va a decir como a él le conviene. O simplemente te va a contar una película de terror. Entonces a veces en vez de que eso te anime o fomente tu fe hacia Dios, pues te vas a alejar. Ay, no, pues es un Dios vengativo, es un Dios de terror. Y si por ejemplo en tu diócesis, arquidiócesis, parroquia, rectoría o capellanía
ves tú como laico comprometido la necesidad, ¿verdad?, de un curso sobre el libro del Apocalipsis, pues propónselo a tu párroco, ¿verdad? Propónselo a la, pues a la dimensión bíblica, ¿verdad?, de tu diócesis. Oiga, ¿qué crees? Pues es una necesidad de esto, porque pues en mi comunidad, colonia, hay muchas malas interpretaciones, la mayoría de la gente que lee el Apocalipsis pues tiene cara de miedo, entonces pues para ir quitando todo eso y sobre todo también para interesarnos en formarnos. Recuerden que también ya lo hemos mencionado en varios programas, las iniciativas de formación no solamente deben de venir de los consagrados, sino que también nosotros como laicos debemos de proponerlas. Y si tú ya te capacitaste en todo esto y ves si lo puedes hacer, pues generosamente ofrécete a tu párroco, ¿verdad? Oiga, ¿sabe qué, padre? Mire, acabo de tomar un diplomado bien bueno de Apocalipsis y todo eso, por ejemplo, en la Universidad Pontificia, y todo eso he comentado tanto, yo puedo dar un curso de esto. O sea, búscalo y que realmente se vea esa iniciativa y esa generosidad que hay por parte de cada uno de nosotros de fomentar el conocimiento, pero ¿para qué? Para que tengamos un mejor testimonio cristiano y para que, como dice Eli, nos quitemos a veces muchas ideas equivocadas, porque ojo, no todas las películas bíblicas que salen son confiables. Hay algunas que están fundamentadas en libros apócrifos, entonces también nosotros debemos de tener esa idea, ese discernimiento que le debemos de pedir al Espíritu Santo para no ver cualquier cosa. Hay, por ejemplo, una película moderna, todavía me acuerdo de El Arca de Noé, pero resulta que esa película está fundamentada en el libro de Enoc, en un libro apócrifo, entonces debemos de tener mucho cuidado. Hay una película que como les encanta luego pasar en la televisión abierta para época de Semana Santa, la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado porque esa está fundamentada en evangelios apócrifos, entonces debemos de tener mucho ese conocimiento, y la invitación que le seguimos haciendo en estos distintos programas pues es que siempre recurramos a la plena revelación que es la Sagrada Escritura, a lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, a lo que nos dice la tradición apostólica, a conocer la historia de nuestra fe, y también, como dice Eli, a tener la confianza de recurrir con algún amigo sacerdote, religioso, religiosa, alguien instruido en todo este tipo de temas. ¿Para qué? Para que realmente tengamos una correcta guía y tomemos nuestras previsiones, por tantos falsos pastores que hay por ahí, ¿verdad, Eli? Por tantos iluminados que dicen, no, pues es que Dios se me apareció y me reveló esto, y resulta que pues son puras herejías o cosas contrarias a los dogmas de fe. No, hay que estar muy abusados, porque también hay un criterio muy importante para las revelaciones personales. Cuando una revelación personal está en contra de los dogmas de fe, no viene de Dios. Así de sencillo, porque Dios no se va a contradecir. No va a decir, es que primero revelé esto, pero ¿qué crees? Me equivoqué. No, siempre ya no, ahora voy a revelar lo contrario. O sea, no. Todas las revelaciones particulares de quien sea, del santo, santa que sea, no se contraponen a los dogmas de fe, sino que al contrario, nos deben de servir. ¿Para qué? Para que vivamos plenamente esa revelación y para que nos acerquemos a Dios y demos testimonio. ¿Cómo ves, Eli? Así es, y también los seguimos invitando a que adquieran su compendio del Papa Benedicto XIV. Un buen regalo ahorita que se acerca pues Navidad, cumpleaños. Si lo quieren regalar a su mejor amigo o mejor amiga, aquí está. A algún sacerdote, religioso, religiosa, obispo, arzobispo, si va a ir a visitar al Papa Francisco, pues también se lo puede regalar. Está en presentación pasta blanda, pasta dura, ¿verdad? Lo puede adquirir en la pantalla, pues bueno, se muestra el teléfono para que lo pida, o también lo puede pedir por la plataforma de Amazon, ¿verdad? Si lo quiere leer en ebook, ¿verdad? Si usted dice, bueno, soy de los que estoy acostadito en un sillón reclinable y quiero estar leyendo en mi celular, en mi tablet, pues bueno, lo puede leer. Si es alguien que dice, a mí me gusta leer en la sala de mi casa, lo puede hacer, o en mi cuarto, en el comedor, o inclusive conozco gente que hasta le gusta leer en el baño, bueno, pues lo puede leer también en el baño. Lo importante es que nos formemos y compartamos lo que Dios nos ha compartido a cada uno de nosotros. Bueno, recuerde compartirnos. Estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico. Denos ese poderoso like, compártanos, si pueden envíenos estrellitas, y no se les olvide también orar por nosotros y compartirnos, que también todos ustedes están en nuestras oraciones. Muchas gracias de donde quiera que nos esté viendo, ¿verdad? De las distintas partes del mundo, a nuestros amigos de
del IMDOSOC, ¿verdad? El señor Andrés de Ediciones Promesa, etcétera, todos nuestros amigos que nos siguen. Muchas gracias y que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.